Muy buenas tardes a todos. Como todos los miércoles, damos inicio a nuestro webinar del día 15 de noviembre del 2023, en el cual hablaremos básicamente de cuáles son esas sanciones por incumplimientos en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, la cual aplica la superintendencia de sujetos no financieros a todos los sujetos obligados, los cuales incumplen dentro de las disposiciones que dicta esta superintendencia algunos parámetros de acuerdo a la prevención de, valga la redundancia, de lo que es blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Un segundito. Para entender un poquito de dónde nace estas sanciones que impone la Superintendencia de Sujetos No Financieros, tenemos que irnos al acuerdo 01-2022 del 4 de febrero, donde el mismo establece el proceso administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que la Ley 23 del 2027 de abril del 2015 establece el marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión, así como los sujetos obligados, establezcan, entre otros aspectos, medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y las consecuencias en cuanto a lo que es blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de este acuerdo, nos vamos básicamente, un segundito, al título 3. Aquí me pasé. Nos vamos al título 3 que habla del proceso administrativo sancionatorio ordinario, en el cual se contempla en el capítulo 1 la remisión del expediente. Su literatura está en el artículo 10. Yo los exhorto a que se lean el acuerdo, porque son varios artículos y pues como es un webinar bastante corto, media hora, lo que vamos a enfocarnos básicamente en cuáles son esos artículos que hablan sobre las sanciones que impone la Superintendencia de Sujetos No Financieros y demás. Pero básicamente desde el capítulo 1 se establece el proceso administrativo sancionatorio ordinario con lo que es el tema de remisión del expediente, su artículo 10. El capítulo 2 nos habla del inicio del proceso administrativo sancionatorio, el cual dicta desde el artículo 11 y el artículo 12. Ahora les voy a mostrar un momento el acuerdo, simplemente les voy a ir leyendo más o menos para que vayan viendo en qué se compone el acuerdo en cuanto a sanciones. El capítulo 3 nos habla de las notificaciones, el cual contempla del artículo 13 al artículo 15. El capítulo 4 habla de las pruebas, el cual contiene del artículo 16 al artículo 21. Y el capítulo 5 de los alegatos, resolución final y acumulación, que va o dicta del artículo 22 al artículo 24. Dentro del artículo 25 se habla de lo que es el proceso abreviado. El artículo 26 nos habla de la declaración jurada. El artículo 27 nos habla de la resolución sancionatoria. Y el artículo 28 habla de la sanción pecuniaria en el proceso abreviado. De las sanciones en el capítulo 1, que es donde nos interesa, porque este tema más que todo es de ver cuáles son los montos que impone la superintendencia en materia de prevención de blanqueo de capitales, en lo que se fija lo que son las sanciones. Habla de la escala de sanciones, que ahora lo vamos a ver dentro del acuerdo, que va del artículo 29 al artículo 36. Y en el capítulo 2 habla de los criterios y rango de sanciones, los cuales van del artículo 37 al artículo 40. Este es un tema que vamos a desarrollar porque básicamente aquí es donde está el punto más importante, que son las sanciones de aplicación inmediata, el cual dicta el artículo 41, que serían sanciones de aplicación inmediata, el artículo 42, que nos habla de los montos de las sanciones de aplicación inmediata, el artículo 43, que nos habla de la resolución sancionatoria, y el artículo 44, que habla de las solicitudes de autoridad competente. Me dan un segundito, les voy a compartir el acuerdo para que entremos en materia de lo que le estoy conversando. Y aquí tenemos el acuerdo.
Denme un segundito mientras se los proyecto. Voy a mover esto un poquito para agrandarlo un poco. Ok. Ok. Este es el acuerdo del cual he venido hablando en mi presentación, 01-2022. El número arriba lo pueden ver en el margen superior izquierdo, 29471, que habla más que todo de las facultades que tiene la Superintendencia de Sujetos No Financieros en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva para emitir sanciones en cuanto el sujeto obligado incumpla las disposiciones que ellos solicitan en esta materia, ¿no? Nos vamos al título 3, que es donde habla más que todo del proceso administrativo sancionatorio ordinario, y como ya les comenté antes, el artículo 10 habla de lo que es la remisión del expediente. Y aquí se lo voy a leer un poquito, este artículo. Dice, en los casos en que la supervisión a cargo de la Dirección de Supervisión de la Superintendencia, ya sea de oficio o requerimiento de autoridad competente, concluya con un informe que determine la existencia de hallazgos o motivos concluyentes para considerar posibles infracciones al régimen de prevención, el expediente correspondiente, incluyendo dicho informe, será remitido a la Dirección de Regulación de Sujetos No Financieros de la Superintendencia, quien estará a cargo de gestionar el proceso administrativo sancionatorio correspondiente. Aquí, como les comenté, pues no lo voy a desarrollar o explicar esta parte, eso está dentro del acuerdo, que lo pueden leer, es de carácter público, donde habla el artículo 11 del inicio del proceso, cómo inicia ese proceso, el contenido de la resolución de inicio. En este caso, este artículo 12 nos habla, la resolución que da inicio al proceso administrativo sancionatorio deberá contener como mínimo la información siguiente. 1. Identificación del sujeto de proceso. 2. Exposición de los hechos que motivaron el inicio del proceso. 3. Indicación de los hallazgos, muy importantes, que evidencian posibles incumplimientos del régimen de prevención. 4. Pruebas recabadas. 5. Normas legales y reglamentarias que se consideren infringidas. 6. Término para contestar y presentar los descargos. Aducir y solicitar la práctica de pruebas que estime pertinentes para ejercer el derecho a la defensa, el cual será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Y 7. Fundamento de derecho. Aquí, como le dije, en el capítulo 3 nos vamos a lo que son las notificaciones personales, donde habla de las notificaciones personales que pueda hacer el sujeto obligado, habla de las notificaciones por medios electrónicos, su artículo 14. El artículo 15 habla de las notificaciones por edicto, muy importante. El capítulo cuarto habla de las pruebas, admisibilidad de las pruebas. Su artículo 17 habla de los términos para las prácticas de pruebas. Aquí está bien detallado. Como le dije, pues no voy a leer todos los artículos, se los voy a mostrar dentro del acuerdo. El artículo 18, lo que es la prórroga del término para las prácticas de pruebas, muy importante. Artículo 19, apreciación de las pruebas. El 20, medios de pruebas. El 21, pruebas testimoniales. El capítulo quinto nos habla de los alegatos, resolución final y acumulación. Su artículo 22, de los alegatos. El 23, resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio. Aquí nos vamos al artículo 24, acumulación. Y en el título 4, proceso abreviado, en el artículo 25 habla del proceso abreviado, habla en el artículo 26 de la declaración jurada que deben hacer, el artículo 27 de la resolución sancionatoria, artículo 28, sanción pecuniaria en el proceso abreviado. Y aquí se lo detalla el artículo, cómo sería el proceso. Y vamos a este punto que es el más importante, que son las escalas de sanciones. Esto es muy importante, el título quinto de las sanciones, porque es lo que al sujeto obligado, pues básicamente le interesa saber cómo se establecen esas escalas de sanciones, y aquí se los voy a desarrollar. En el título quinto de las sanciones, su capítulo 1 habla de escalas de sanciones. En este caso, el artículo 29 habla de sanciones aplicables. Se establece la siguiente escala de sanciones aplicable por la superintendencia al sujeto del proceso, según corresponda, por infracciones al régimen de prevención en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. En este caso, aquí vienen las escalas como número 1, la amonestación.
sanción disciplinaria que contiene una advertencia aplicable por una única vez por infracciones de gravedad leve de la Ley 23 de 27 de abril del 2015, sus modificaciones y reglamentación. Como punto 2 nos habla de multa o sanción pecuniaria, sanción con valor monetario aplicable a infracciones al régimen de prevención, que podrá ser aplicada sin perjuicio de la aplicación de sanciones de carácter disciplinario o suspensión de derechos corporativos en los casos que aplique. El punto 3 nos habla de una multa progresiva, en el cual se desarrolla sanción de carácter accesorio con valor monetario preestablecido por un monto fijo diario, aplicable en todos los casos en que la comisión de actos violatorios de las disposiciones del régimen de prevención perdure en el tiempo y hasta que se subsane la violación o hasta que se alcance la cuantía o el término expresamente indicado en el presente acuerdo. Como número 4, sanción de carácter disciplinario. Sanciones administrativas accesorias, aplicables exclusivamente a infracciones de gravedad máxima a las sanciones de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, sus modificaciones y reglamentación, tales como cancelar, retirar, restringir, remover o suspender la licencia, certificado de idoneidad, los agentes residentes muy importantes, y otras autorizaciones para el ejercicio de actividades llevadas a cabo por el sujeto obligado no financiero, que corresponderá imponer al organismo regulador correspondiente que la haya otorgado. Y la número 5, suspensión de derechos corporativos, sanción específica impuesta a las personas jurídicas por infracciones a la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, sus modificaciones y reglamentación, impidiendo la inscripción de acto, documento o acuerdo en el Registro Público de Panamá y la expedición. Ok, en el artículo 30 nos habla de la amonestación. Atendiendo al criterio de la sana crítica, la superintendencia podrá imponer, mediante resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio, amonestación escrita de carácter público como sanción disciplinaria. En el artículo 31, muy importante, nos habla de los montos de las multas o sanción pecuniaria, en el cual se relata las sanciones de carácter pecuniario por infracción a las disposiciones de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. Sus modificaciones y reglamentación tendrán un mínimo de 5.000 balboas. Una vez el ente regulador imponga la sanción al sujeto del proceso, el monto mínimo al que asciende son 5.000 balboas y un monto máximo de 5 millones de balboas dependiendo de la gravedad. Cuando correspondan a infracciones, como lo dice aquí, de la Ley 129 de 17 de 2020, sus modificaciones y reglamentación serán de 1.000 balboas y un máximo de 50.000 por cada persona jurídica cuya información no sea registrada o actualizada. Aquí nos habla el artículo 32 del monto de las multas progresivas. El artículo 33, sanciones de carácter disciplinario, que son similares a las que desarrollé antes. El tema de la suspensión de derechos corporativos en su artículo 34 es muy importante para que lo tengan como referencia. El artículo 35, publicidad de las sanciones. Una vez se encuentren debidamente ejecutoriadas, la superintendencia publicará a través de su página web, que ahora lo vamos a ver, las sanciones impuestas, indicando el nombre del sujeto del proceso sancionado, así como el tipo y monto de la sanción pecuniaria según aplique. En este caso voy a irme al slide para que vean este punto. Denme un segundito. Y nos vamos a ir a... Un segundito. Vamos a movernos a las sanciones impuestas de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. En un punto que son las sanciones impuestas por ejecutar, y en el segundo punto, como lo desarrollé, las sanciones ejecutoriadas a octubre de 2023. Voy a entrar un momentito aquí a la página y aquí podemos observar las sanciones por ejecutar. Si le damos clic, aquí nos vamos a la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros en información útil. Van a encontrar el campo de sanciones y aquí le van a dar clic a más y aquí va a aparecerle el pliego. Voy a agrandarlo un poquito para que lo vean, como lo dice el artículo. Aquí la superintendencia hace de carácter público las sanciones aplicadas a empresas por incumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo o financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.
En este caso aquí tenemos una del sector zona libre, pecuniaria, que asciende a 59.500, y aquí te da el concepto. Por incumplir con las obligaciones dispuestas en los artículos 26, 27, 28, 29 y 53 de la ley 23 de 27 de abril de 2015, relacionado con la debida diligencia, beneficiario final, reporte de transacciones, RTE y actualización de registros y su resguardo. Aquí hay un sector inmobiliario que tiene una multa de 48.125 que tiene que pagar, profesionales, firmas de abogados. Igual aquí está el concepto, se lo voy a ir mostrando nada más para que vayan viendo, que es de carácter público y se publica en la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Si nos vamos atrás, nos vamos ahora al login de sanciones ejecutatorias, aquí octubre de 2023, y aquí nos da un pliego de sanciones que ya están ejecutadas. Registro de sanciones ejecutatorias. Aquí tenemos a constructora Norberto de Lebre Inmobiliaria. Déjame agrandarlo un poquito. Esta información es de carácter público, está en la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y esta hacienda $350.000 por incumplir con las obligaciones dispuestas en los artículos 42 y 47 de la Ley 23/27 de abril de 2015, relacionado con la política de conocimiento al empleado y obligación de capacitar. Muy importante, como le comentaba a un cliente, pues todo el personal de las empresas que son sujetos no financieros deben de contar con sus capacitaciones, porque esto es un tema que la superintendencia exige anualmente, y dentro de la misma, si no tienen las capacitaciones como tal, ellos marcan un hallazgo y debe ser subsanado. En este tema, nosotros, empresa autorizada de cumplimiento, vendemos esas capacitaciones, así que para que lo tengan pendiente, pueden contactarnos y con mucho gusto nosotros le asesoramos, ¿no? Bueno, una vez viendo aquí el slide que les proyecté, déjenme irme un poquito de la página. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a compartir ahora el acuerdo para ir ya desarrollando la parte final. Como le dije, pues el artículo 35 habla de la publicidad de las sanciones, eso fue lo que vimos. El artículo 36, el cobro de las sanciones. El criterio y rangos de sanciones en el artículo 37, su artículo 38 habla de la gradación de las sanciones por su gravedad. Esto está en la Gaceta Oficial en el Acuerdo C1-2022, lo pueden descargar y pueden ir leyendo los artículos. Aquí hablan atendiendo a las infracciones a la Ley 129 del 17 de marzo del 2020, sus modificaciones y reglamentación, que es una sanción de gravedad leve, que es una sanción de gravedad media, etcétera, etcétera, o de gravedad máxima. Y la de gravedad máxima, para desarrollarla, se considerará gravedad máxima cuando los agentes residentes o las personas jurídicas incurran en infracción por acción u omisión en los casos siguientes. La reincidencia, muy importante, del incumplimiento de la obligación de registro y actualización de la información y documentación de las personas jurídicas y de los beneficiarios finales en el sistema único. Aquí nos habla de la renuencia de proporcionar información o documentación adicional sobre la persona jurídica y o beneficiario final requerida por la superintendencia. Y pues el artículo 39, los rangos de sanciones. Aquí está lo que se denomina gravedad leve, gravedad media y gravedad máxima. Cada una tiene un monto, $500.000, gravedad leve, gravedad media, 1.000.000 y gravedad máxima, 5 millones. Aquí, muy importante el artículo 41. Vamos a hablar de lo que son sanciones de aplicación inmediata. Y aquí lo vamos a desarrollar para que vean un poco cuáles son esas sanciones de aplicación inmediata. Dice, atendiendo al principio de legalidad y economía que rige el proceso administrativo sancionatorio, se aplicará sanción inmediata a las infracciones por incumplimiento de registro, así como entrega de información o documentación requerida por autoridad competente o falsa declaración comprobada que en virtud de las disposiciones del régimen de prevención deban ser cumplidos o provistas por los sujetos obligados no financieros, dentro del término establecido por la ley en cualquiera de los casos que se anuncian a continuación.
Número 1, incumplimiento o cumplimiento extemporáneo en el envío de información o documentación que haya sido requerida por la superintendencia o la UAF. Muy importante. 2, cuando se envía información o documentación incompleta, ilegible o en formato distinto al solicitado, de forma tal que afecte la calidad y valoración de este. La superintendencia podrá requerir que sea aclarada o corregida, otorgando por una sola vez un plazo adicional, el cual será tratado como un nuevo requerimiento de información o documentación para efecto de aplicar la sanción inmediata correspondiente. Por el envío extemporáneo de reportes de transacciones en efectivo a la UAF. Muy importante. Estos son el incumplimiento de estas disposiciones son, como lo dice su artículo, para que sea una sanción de aplicación inmediata. Cuando incumplan con requerimiento de registro ante la superintendencia mediante la respectiva aplicación en línea. Como número 5, por incumplimiento del registro de las personas jurídicas a quienes se les presten los servicios de agente residente, de conformidad con la Ley 129 del 17 de marzo de 2020, sus modificaciones y reglamentación. Número 6, en caso de comprobación de falsa declaración de la información registrada de beneficiario final, muy importante este punto, por parte del agente residente o de la persona jurídica, de conformidad con la Ley 129 de 17 de marzo del 2020, sus modificaciones y reglamentación. Aquí, en el artículo 42, nos habla de los montos de las sanciones de aplicación inmediata. Nos dice, la sanción inmediata será impuesta considerando los siguientes montos. Aplicable a los numerales 1 al 4 del artículo anterior, multa de 5.000 balboas hasta 50.000, sin perjuicio de multas progresivas a que haya lugar en los casos en que perdure el incumplimiento según aplique. En el punto número 2, aplicable al numeral 5 del artículo anterior, los agentes residentes serán sancionados con una multa de 1.000 balboas hasta 25.000 balboas por cada persona jurídica vigente cuya información no sea registrada, sin perjuicio de las multas progresivas a que haya lugar en los casos que perdure el incumplimiento según aplique. El punto número 3, aplicable al numeral 6 del artículo anterior, cuando la superintendencia compruebe a través de resolución ejecutatoria por el órgano judicial que el agente residente registró información falsa del beneficiario final o cuando la persona jurídica haya suministrado dolosamente o con falsedad dicha información. Se le sancionará con el doble de la pena máxima establecida por la ley. Ya en su artículo 43 habla de la resolución sancionatoria, que es parte del acuerdo, como lo dije, lo pueden leer. La parte que estaba tratando de desarrollar en las partes más importantes, las cuales el sujeto del proceso puede ser multado. Aquí nos habla de la solicitud de autoridad competente, de las sanciones específicas, artículo 45, la resolución motivada, artículo 46, la solicitud de autoridad competente, de los recursos administrativos, que está contenido en el artículo 48, el artículo 49, el recurso de reconsideración, el artículo 50, término para resolver muy importante, nos dice, el recurso de reconsideración, una vez interpuesto y sustentado, dentro del término oportuno, será resuelto por la superintendencia dentro de un término de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación del referido recurso. Artículo 51 nos habla de recurso de apelación. Ya aquí el título 9 nos habla más que todo en el artículo 53, confidencialidad y reserva de la información. El artículo 54, información y documentos del expediente. Esto es trámite administrativo. El artículo 55, deber de confidencialidad de los funcionarios. Artículo 56, copias. Título 10, prescripción de la acción sancionatoria, en su artículo 57. En el 58, interrupción del plazo. El título 11, otras disposiciones, con su artículo 59, suspensión de términos. Artículo 60, suspensión de términos en un negocio determinado. Artículo 62, entrada en vigencia. Artículo 63, subrogación. Y con esto, pues espero haberles mostrado lo que es el acuerdo. Como les dije, lo voy a poner acá arriba, voy a subir para que lo puedan descargar, porque son varios artículos y desarrollarlos en una media hora, pues no se podría. Sin embargo, nos basamos o desarrollamos las partes fundamentales. Aquí les dejo el título. Pueden buscarlo por este número, 29471, acuerdo número 01-2022 del 4 de febrero, que establece el proceso administrativo sancionatorio de la superintendencia de sujetos no financieros, para que les den una ojeada, lo puedan leer con calma.
y ver esas disposiciones que dicta este organismo. Esto ya lo desarrollamos, que era la parte final. Y bueno, sin más, pues muchas gracias por la atención en el día de hoy. Aquí, como siempre, todos los miércoles estamos dictando nuestros webinars de 2 a 2:30 para que puedan tener un breve pantallazo de todos los temas que estamos viendo en tema de actualidad, tanto de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, agentes residentes, zonas francas y demás. Pues como todos los miércoles anunciamos lo que son nuestros servicios, servicios de adecuación, en lo que es manuales de prevención de blanqueo, formularios de debida diligencia, matrices de riesgo. Otorgamos también, damos seminarios, también muy importante que lo tomen en consideración, evaluación independiente, auditoría interna, revisión de expedientes. Aquí está mi nombre, Alexander Pití, asesor comercial de la empresa Sabilin. Mi celular 61438248. Aquí están nuestras redes sociales de la licenciada Keila Mulero, su LinkedIn, su YouTube, su canal de YouTube, Facebook y Twitter, etcétera, etcétera. Y pues sin más, para invitarlos el próximo miércoles a un webinar que vamos a tener en los cuales vamos a hablar de cuáles son esas facultades que tiene la unidad de análisis financiero en Panamá para lo que son, todo lo que son los organismos como los sujetos financieros, etcétera, etcétera. Sin más, pues muchas gracias a todos por su participación. Espero que la haya sido de utilidad y los esperamos el próximo miércoles de 2 a 2:30. Muchas gracias.